Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con los sofistas. Los sofistas fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia desde mediados del siglo V a comienzos del siglo IV antes de Jesucristo. Con el término sofistas se designa a un grupo de personalidades de la cultura y filosofía griega. Posteriormente, la voz sofista adquirió un valor semántico negativo debido a las críticas desatadas por Platón en sus diálogos de madurez. Sin embargo, en su origen significaba sabio, hábil, competente, y en este sentido lo usaban quienes lo ostentaban. Los orígenes de la sofística están estrechamente vinculados al vasto cambio político y social que se produjo en Grecia tras vencer a los persas. El conocimiento de las ideas de los sofistas procede principalmente de Platón y a él también se le debe, en mayor parte, el contenido peyorativo de ese nombre. La máxima de las sofistas era que el hombre era la medida de todas las cosas. Los presocráticos. Los presocráticos habían creado diferentes teorías racionales sobre el origen del mundo muy diferentes entre sí, como por ejemplo Tales de Mileto, que establece que la G es el agua, muchas de las cuales eran demasiado abstractas y negaban hechos evidentes al sentido común. Esta proliferación de ámbitos explicativos tan heterogéneos acerca de la realidad creó los cimientos para una nueva visión del mundo relativista y escéptica que también se vio favorecida por la situación histórica la segunda mitad del siglo V a.C. La apertura de los griegos con otros pueblos a través de las guerras, los viajes y la fundación de colonias, así como las diferencias entre los propios griegos, jonios y orientales, hizo surgir la conciencia de que las costumbres, leyes y creencias no son generales y universales para todos los hombres, sino que dependen de las circunstancias históricas en las que se insertan, es decir, son relativas. Heródoto mismo recoge y describe las costumbres de diferentes pueblos, escritas, persos, egipcios, etc., mostrando las enormes diferencias que se dan entre ellos. Aquí tenemos el ejemplo de la organización de un pueblo griego. El puerto, la ágora, que era como el centro, está el templo, el teatro, el estadio, eran muy organizados los griegos. El florecimiento económico y cultural del siglo V ateniense del sistema democrático hace surgir nuevos pensadores, los sofistas, quienes son los primeros en enseñar de forma profesional materias humanísticas. En ausencia de colegios de abogados y universidades, la propia democracia creó la demanda de una nueva clase de educadores paganos que enseñaban la arete, o sea, la virtud, el arte de la ciudadanía, las técnicas para hacer un discurso persuasivo tan efectivo que lograra derribar las opiniones de cualquier adversario político en la asamblea. Los sofistas ofrecían educar profesionalmente a los jóvenes que querían dedicarse a la política. Los sofistas, a contrario de Sócrates, cobraban por ese proceso de educación. Ser un orador eficaz y convincente era, por lo tanto, un sinónimo de poder. La retórica permitía hacer una buena carrera política y los sofistas cobraban por ello en sus clases. Estas se impartían tanto en lugares privados, es decir, de las casas ricas, de los ricos, como públicos, exhibiciones, lecturas, seminarios, etc. Los sofistas, sin embargo, no son una escuela,
fuertemente individualistas, rivalizaban entre sí, aunque compartían ciertos principios filosóficos comunes. Todos cultivaban la retórica o el arte del logos. Eran también, excepto Gorgias, maestro de arete, o sea, de la virtud. Su interés se centraba en la antropología, el ateísmo, el gnosticismo y bastante poco en la cosmología y la física, que sí lo hacían los demás presocráticos. Protágoras fue uno de los principales representantes sofistas. Nació en Abdera, en la costa del mar Egeo, aproximadamente en el año 490 a.C., y vivió en Atenas y Sicilia. Falleció aproximadamente en el año 411 a.C. Los sofistas eran relativistas. El relativismo impide establecer un criterio de verdad, teniendo todas las opiniones la misma validez. El relativismo de Protágoras. Protágoras defendió un relativismo del conocimiento y de los valores, esto es, negó que existieran valores y verdades universales para todos los hombres. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en cuanto que no son. El relativismo impide establecer un criterio de verdad, teniendo todas las opiniones la misma validez. El relativismo de los valores implica que una misma cosa o acción puede ser buena para un sujeto y mala para otro. La fisis. Con el término fisis, los griegos denominaban a la naturaleza. Como principio que no depende de los aconteceres humanos, la naturaleza se rige por leyes universales y permanentes. Nomos y fisis. Nomos significa ley, moral y política, forma de leyes formales y normas obligatorias que codifican la vida en comunidad y que son respaldadas por la autoridad del Estado. En el siglo V, los términos nomos y fisis, lo artificial y lo natural, eran considerados opuestos y mutuamente excluyentes. Las leyes de los hombres son fruto de un pacto, de un consenso humano y no fruto de un principio divino. Protágoras defiende que hay que mantener las leyes que ya se poseen, si éstas parecen buenas a la mayoría. También establece el concepto del agnosticismo. De los dioses no puedo saber ni qué son, ni qué no son, ni qué aspecto tienen, pues múltiple es lo que me impide saber, tanto la no paciencia de lo ente mismo, como el ser breve de la vida del hombre. Protágoras criticó las supersticiones y los ritos religiosos de su tiempo, pero mantuvo siempre una postura agnóstica y escéptica, no atea. Ahora observaremos un pequeño video para... Como ya se ha hablado un poco sobre filosofía en el canal, y de hecho pueden revisar los links en la descripción que los llevarán a estos videos, para no perder la costumbre, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los sofistas. Bien, primero comencemos con la palabra. ¿Qué es lo que significa el término sofista? Etimológicamente viene del griego sofía, que quiere decir sabiduría, y sophos, que quiere decir sabio. Este término, entonces, hace alusión a aquel que se encargaba, como profesión, de enseñar la sabiduría. Pero ya veremos que después esto se complica, ya que se le harán muchísimos cuestionamientos a los sofistas. Primero, ubiquémonos un poco en el tiempo. Estas personas rondaban por la región que hoy se conoce como Grecia, en Atenas, alrededor del siglo V antes de nuestra era. Eran maestros que se dedicaban a viajar de aquí para allá, enseñando a quien pagase,
ya que, a diferencia de otros pensadores como los presocráticos o el mismo Sócrates, ellos fueron los primeros en cobrar por sus enseñanzas dedicadas al fin público. Se encargaban de enseñar temas un tanto difíciles de enseñar o incluso imposibles según algunas objeciones que se le han hecho en diálogos como Platón, por ejemplo. Según se les objetaba, no podían, por ejemplo, enseñar a alguien a ser virtuoso o bueno, etc. Ellos se ocupaban del acto de hablar en público, a dominar la retórica, pero no bajo el costo que perseguían los demás pensadores, es decir, en busca de la verdad, sino con el simple hecho de convencer al oyente. La evolución de los términos sofos y sofía tienen connotaciones positivas y negativas a través de sus cambios. Por ejemplo, en un principio se referían a la capacidad para realizar ciertas tareas, luego a quien tuviera una inteligencia práctica. Por ejemplo, en la Odisea de Homero, la cual ya tienen resumida en este canal, se refiere a Ulises como sofón, es decir, ingenioso, pero Eurípides, un escritor de tragedias como Sófocles, pero del cual aún no hemos hablado en este canal, calificaba al sofón como sabiduría y a la sofía como listeza. Hay una gran diferencia entre ambos términos. Uno sería el sabio, como la imagen que todos tenemos de un sabio, y el otro sería el simple pícaro, el listo o charlatán, que tiene una inteligencia un tanto más cuestionable. Con el paso del tiempo terminó por significar algo así como embaucador, alguien que solo busca remuneración en lo que hace. De hecho, esta es una de las tesis principales contra el sofista. No enseña por el amor a enseñar o a la verdad, sino por el hecho de recibir una remuneración por su enseñanza persuasiva, sobre todo dirigida a la política. Varios filósofos le han reprochado estas cosas a los sofistas, y uno de ellos es el maestro Platón. Él casi que no los podía ver. Los sofistas eran todo lo que estaba mal en la filosofía. De hecho, en su El Sofista, un diálogo del filósofo Platón, hace una fuerte crítica sobre estos mismos. Si bien Platón no los quería, Sócrates guardaba cierta estima para con algunos de los conocidos sofistas. Otro escritor que buscó ridiculizar a los sofistas fue el ateniense escritor de comedias Aristófanes, en su obra Las nubes. Cabe destacar también que, por ejemplo, a Aristófanes no le caía bien Sócrates, y también lo presenta como un sofista en su obra, un charlatán. Pero, al fin de cuentas, ¿quiénes eran los sofistas? ¿Quiénes fueron los representantes más conocidos? Bien, en primer lugar tenemos a Protágoras, nacido allá por el 485 aproximadamente antes de nuestra era. Era un experto en retórica y cobraba tarifas muy elevadas por su enseñanza. Platón le dedica un diálogo a este personaje, al quien, a pesar de odiar a los sofistas, lo tiene en estima, al igual que Sócrates. Vivió mucho tiempo en Atenas, por lo cual Sócrates lo conoció, y se cree que fue amigo de Pericles incluso. Si bien Protágoras es el más conocido, hay otro sofista que también ocupó un lugar importante en la historia de la filosofía, Gorgias. Gorgias también es más o menos de la misma época que Protágoras, pero, a diferencia de este, Platón en sus diálogos no lo trata de una manera muy buena. De hecho, lo ridiculiza y no comparte el mismo respeto que el que tiene a Protágoras. En fin, estos filósofos desarrollaron ideas que, como ya vimos, según algunos filósofos pueden ser débiles, como es el caso de Platón, pero ideas al fin. Otros sofistas conocidos fueron Pródico, Critias e Hippias, entre otros. Este fue un breve paso por los sofistas de la antigua Grecia. Si te interesó. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro el tema. Nos vemos en clase. Feliz día.